¿Y si te dijera que hay videos reales donde miles aseguran haber visto a Jesucristo y que tú podrías ser el próximo en notarlo? No estamos hablando de pinturas religiosas o vitrales centenarios, sino de apariciones captadas en pleno siglo XXI, en teléfonos móviles, cámaras de seguridad, drones, documentales e incluso noticieros en vivo. Desde una figura entre las llamas en la Catedral de Notre Dame hasta un rostro impreso en las nubes sobre el cielo de Filipinas. Jesús en el incendio de Notre Dame, Francia, 2019. ¿Puede una tragedia revelar un mensaje celestial? Cuando las llamas envolvieron la Catedral de Notre Dame, el 15 de abril de 2019, el mundo entero se paralizó. La icónica estructura gótica, símbolo indiscutible de la fe cristiana y del patrimonio cultural europeo, ardía ante los ojos de millones de personas que seguían con angustia cada transmisión en vivo. Lo que parecía una jornada destinada únicamente al dolor y la pérdida, se transformó inesperadamente en un fenómeno que desató tanto debate como esperanza. A medida que las imágenes del incendio recorrían el mundo, una en particular comenzó a llamar la atención. En medio del resplandor del fuego, justo cuando el humo y las llamas alcanzaban la bóveda de la nave principal, una figura pareció emerger entre el caos. Para muchos, no era otra cosa que el rostro de Jesucristo, esculpido por el fuego mismo. La foto, compartida por una mujer escocesa llamada Leslie Rowan, mostraba una silueta que evocaba a Cristo con una expresión serena y compasiva, observando el desastre desde las llamas. La imagen fue ampliamente difundida por medios de todo el mundo y generó intensas discusiones entre creyentes y escépticos. Pero el fenómeno no se detuvo allí. Dentro de las ruinas humeantes de la catedral, mientras el techo colapsaba y la aguja se desplomaba ante las cámaras, un detalle llamó la atención de los equipos de rescate y restauración. El altar mayor permanecía milagrosamente intacto. La cruz dorada, erguida y resplandeciente bajo la luz filtrada entre el humo, se convirtió en un símbolo inmediato de fe inquebrantable. Para muchos, esto no fue casualidad. Fue una manifestación simbólica, una señal de que incluso en medio de la destrucción más abrumadora, lo sagrado prevalece. Las interpretaciones no tardaron en dividir a la opinión pública. Algunos atribuyeron la imagen de Cristo a un fenómeno de pareidolia, la tendencia del cerebro humano a encontrar figuras reconocibles en patrones abstractos. Otros, sin embargo, vieron una prueba tangible de lo divino. La imagen del rostro entre las llamas alimentó sermones, reflexiones y oraciones en comunidades religiosas de distintas partes del mundo. El incendio de Notre Dame dejó cicatrices imborrables en la piedra, pero también encendió una chispa de fe que muchos no sabían que aún llevaban dentro. Tras el incendio, más de 800 millones de euros fueron recaudados para la restauración de la catedral en tan solo 2 días, incluyendo donaciones de familias multimillonarias como los Arnault, LVMH y los Bettencourt, L'Oréal, lo que constituye uno de los mayores apoyos económicos espontáneos para un patrimonio religioso en la historia moderna. La Iglesia búlgara y la aparición misteriosa, Bulgaria, 1993. ¿Qué harías si presenciaras un milagro ante tus propios ojos y luego nadie más recordara haberlo visto? Esta fue la desconcertante experiencia vivida en una pequeña iglesia en Sofía, la capital de Bulgaria, en el año 1993. Años convulsos azotaban al país, que todavía se recuperaba de la caída del telón de acero y del colapso de la Unión Soviética. Entre los muchos cambios, las iglesias comenzaron a llenarse de fieles que volvían a practicar su fe con libertad. Fue en ese contexto que un grupo de cantantes evangélicos estadounidenses decidió visitar una congregación local para compartir su mensaje de esperanza y alabanza. Lo que parecía un servicio religioso común, pronto tomó un giro insólito. En medio de los cánticos y las oraciones, una mujer mayor, parte del público, comenzó a gritar emocionada. No por fervor, sino porque aseguraba ver algo que hasta entonces había sido imposible para ella: la corbata del hombre a su lado.
Lo increíble es que la mujer había nacido ciega. El templo quedó en silencio. Todos voltearon hacia ella. Su llanto y expresión de asombro no dejaban dudas. Algo inexplicable había ocurrido. Pero ahí no terminaba la historia. Días después, al revisar las grabaciones realizadas por los misioneros para sus donantes en Tennessee, se encontraron con una figura aún más desconcertante. Entre los asistentes, aparecía un hombre vestido de blanco, con cabello largo y barba, cuya apariencia coincidía de forma inquietante con las representaciones tradicionales de Jesucristo. Aún más desconcertante era que ninguno de los presentes recordaba haberlo visto ahí. Ni un solo testigo lo identificó. Las imágenes mostraban al extraño hombre de pie en el fondo del templo, observando en silencio. Los evangélicos, convencidos de haber captado un milagro, enviaron el video de vuelta a la iglesia búlgara con una carta que declaraba su firme creencia de que Jesús había estado allí. La grabación, distribuida entre iglesias y familias por medio de cintas VHS, se convirtió en un fenómeno local. Para algunos, fue una prueba irrefutable de una aparición divina. Para otros, simplemente un misterio sin resolver. Lo cierto es que, tanto la repentina recuperación de la vista como la presencia de aquel desconocido, marcaron para siempre a esa congregación. La ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, es una de las ciudades más antiguas de Europa, y su iglesia de San Jorge, donde se han registrado múltiples eventos religiosos históricos, data del siglo IV, siendo una de las estructuras cristianas más antiguas del continente. Jesús en las nubes de San Salvador de Jujuy, Argentina. ¿Puede un simple vistazo al cielo cambiar la vida de una persona? En la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, una mujer llamada Mónica Aramayo encontró algo más que una formación de nubes cuando levantó la vista durante su rutina habitual. San Salvador de Jujuy es conocida por sus paisajes celestiales, cielos amplios y azules que se extienden como un mar sobre las montañas. Pero aquel día, el firmamento parecía tener algo más que ofrecer, una revelación. Mientras Mónica realizaba trámites cotidianos por el centro de la ciudad, notó que la gente comenzaba a mirar al cielo. Intrigada, ella también alzó la mirada. Lo que vio la dejó sin aliento. Una figura de luz y sombra entre las nubes, perfectamente delineada, que recordaba la imagen clásica de Jesucristo con los brazos extendidos. Tomó su teléfono y, sin pensarlo dos veces, fotografió la escena. La imagen que capturó mostraba una silueta con túnica, brazos abiertos y algo que parecía una corona en la cabeza. Mónica compartió la fotografía en redes sociales, esperando que solo sus amigos la vieran. Sin embargo, la imagen se volvió viral en cuestión de horas. Medios de comunicación nacionales e internacionales comenzaron a replicarla. En comentarios de todo el mundo, personas afirmaban sentir consuelo al verla. Algunos incluso aseguraban que la figura era idéntica a la del Cristo Redentor del Corcovado en Río de Janeiro. Otros, más escépticos, atribuían el fenómeno a una ilusión óptica provocada por las nubes y la posición del sol. Aún así, la repercusión fue tal que la imagen terminó en boletines parroquiales y homilías en distintas partes del país. Para Mónica, no importaban las explicaciones científicas. Lo que ella había visto era una señal, un recordatorio de que, en medio de la rutina, la presencia divina puede manifestarse sin previo aviso. San Salvador de Jujuy se encuentra en una de las regiones con menor contaminación lumínica de Argentina, lo que permite una visión especialmente clara del cielo y fenómenos atmosféricos inusuales, razón por la cual es frecuentado por astrónomos aficionados. La voz de Jesús en Battery Park, Estados Unidos, 1999. ¿Qué pasaría si, por un instante, una voz humana se convirtiera en canal de lo divino? Esta pregunta quedó flotando en la atmósfera, aquel 11 de septiembre de 1999, durante la Regata Mariana Mundial por la Paz, celebrada en Battery Park, Nueva York. El evento reunía a cientos de fieles católicos y marianos de diversas partes del mundo,
quienes participaban con entusiasmo en misas, procesiones y actos litúrgicos que buscaban reforzar la fe en tiempos de incertidumbre. En medio de la ceremonia principal, el sacerdote Gerard se preparaba para elevar la hostia, repitiendo las palabras consagradas con solemnidad. La brisa del mar acariciaba las cortinas del altar improvisado, y el murmullo de los fieles daba paso a un silencio reverente. Pero justo cuando sus manos elevaron el pan eucarístico hacia el cielo, su voz se transformó. Ya no era la voz conocida del padre Gerard. Se volvió más profunda, vibrante, casi celestial. Los testigos afirman que el tono cambió radicalmente, transmitiendo una sensación que heló la piel de los presentes. Lo más sorprendente fue el contenido de las palabras. Con aquella voz ajena, el sacerdote pronunció: «Porque mi cuerpo será entregado por ustedes». No era la fórmula litúrgica habitual. Era más íntimo, más directo, más personal. Y justo cuando los asistentes comenzaban a procesar lo ocurrido, alzó el cáliz y volvió a repetirse el fenómeno. La misma voz, la misma intensidad, como si otra presencia se hubiera apoderado de su garganta solo por aquellos segundos. Los asistentes quedaron paralizados. Algunos lloraban, otros se miraban sin saber qué decir. Cuando terminó la misa, no se habló de otra cosa. No había grabaciones oficiales del evento, pero los testimonios fueron tan numerosos y coincidentes que comenzaron a circular en panfletos, boletines de iglesias y foros religiosos en línea. Para muchos, aquello había sido una manifestación real de Jesucristo hablando a través de su siervo. La explicación más repetida era que Jesús se había hecho presente en cuerpo y palabra, utilizando al sacerdote como instrumento. El propio padre Gerard, más tarde, confesó no recordar ese momento con claridad. Dijo que sintió una especie de trance espiritual, una energía abrumadora que lo había invadido. Aquella experiencia, según sus palabras, cambió su vida para siempre. La Virgen María llora lágrimas de aceite. Nuevo México y México. ¿Puede una estatua de yeso expresar emociones humanas? Esa fue la inquietante sensación que vivieron fieles en dos lugares distintos del mundo latinoamericano. Una iglesia en Nuevo México, Estados Unidos, y un pequeño pueblo mexicano llamado El Canal. En ambos casos, las estatuas de la Virgen María comenzaron a llorar lágrimas visibles, provocando tanto fervor como polémica. Aunque Jesús no aparecía físicamente, su conexión con su madre lo hacía inseparable del contexto. Para los creyentes era una advertencia, un llamado de atención. Para los escépticos, simplemente un fenómeno por explicar. En la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Hobbs, Nuevo México, todo comenzó con el testimonio de una familia que aseguraba haber visto gotas descendiendo del rostro de la estatua durante una misa vespertina. El sacerdote encargado de la iglesia, al principio, mostró cautela, pero no tardó en verificar por sí mismo lo que decían. Lo que parecía agua era en realidad una sustancia oleosa, ligeramente perfumada. Se envió una muestra al laboratorio para su análisis. El ángel de fuego en el cielo de Carolina del Sur, Estados Unidos. ¿Puede el cielo convertirse, aunque sea por instantes, en un lienzo divino? En el tranquilo pueblo de Camden, en Carolina del Sur, una extraña formación de nubes puso a prueba esa pregunta y dio lugar a una escena que muchos aún consideran un mensaje celestial. Aquella mañana soleada parecía no tener nada de especial. El cielo estaba limpio. Apenas algunas estelas de vapor dejadas por los aviones cruzaban el azul intenso. Sin embargo, fue precisamente una de esas estelas la que, combinada con condiciones atmosféricas inusuales, formó lo que algunos llamaron el ángel de fuego. La figura se materializó como una nube perfectamente delineada con alas abiertas, suspendida en el cielo como un guardián silencioso. A su alrededor, una gama de colores brillantes rojos, naranjas, violetas reflejaba la luz solar como si hubieran sido pintados con pinceles de fuego. La imagen resultaba tan nítida que no tardó en llamar la atención de vecinos, fotógrafos y transeúntes, quienes comenzaron a registrar la escena con sus teléfonos y cámaras.
En minutos, las redes sociales estallaron. Para algunos, era solo un fenómeno óptico relacionado con el llamado arco circunhorizontal, una rara forma de halo solar que aparece cuando la luz atraviesa cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Pero para muchos otros, lo que estaban viendo era algo completamente distinto: la manifestación de un ángel en tiempos de oscuridad. Los creyentes comenzaron a compartir la imagen acompañada de pasajes bíblicos y reflexiones espirituales. La presencia del ángel no era casual, decían. Era un recordatorio del cielo, un símbolo de esperanza. Estatua de Jesús abre los ojos en Saltillo, México. ¿Qué sentirías si una estatua sagrada, rígida y silenciosa, de pronto te devolviera la mirada? Este fue el estremecedor testimonio de decenas de personas que vieron un video grabado en una pequeña capilla de Saltillo, en el norte de México. La imagen, captada por un feligrés anónimo y compartido en redes sociales por el investigador de fenómenos paranormales Iván Escamilla, mostraba a una estatua de Jesucristo abriendo lentamente los ojos, como si despertara de un largo sueño. El video se viralizó con una velocidad inusitada. En cuestión de días, fue reproducido por medios digitales, programas de televisión y foros religiosos. Algunos usuarios compartían el clip con palabras como milagro, advertencia o revelación divina. El momento exacto en que los párpados del Cristo se elevaban era reproducido una y otra vez por creyentes y escépticos por igual. Para los fieles no había duda. El Hijo de Dios había decidido manifestarse en cuerpo espiritual. La figura, tallada en madera y colocada sobre un altar secundario de la capilla, mostraba un rostro sereno, de ojos cerrados y cejas arqueadas. Durante varios segundos en la grabación, los párpados parecían moverse hacia arriba. La cámara no se mueve, no hay cortes aparentes. La nitidez del video aumentaba el impacto. Algunos especialistas religiosos declararon que podría tratarse de un acto de Dios. Otros, más cautelosos, solicitaron una revisión detallada del archivo. El rostro de Jesús tallado en una roca. Virginia, Estados Unidos. ¿Qué harías si en medio de una rutina cotidiana te encontraras con una manifestación que desafía toda lógica? Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Shea House, una residente de Virginia, durante una de sus habituales caminatas matutinas por el sendero Blackwater Creek, muy cerca del campus de la Universidad Liberty. El día había comenzado como tantos otros. Aurora serena, brisa suave y una playlist de música de adoración resonando en sus auriculares. Pero aquel día no terminaría como los demás. Mientras ascendía por una curva del sendero, algo llamó su atención. Una gran roca, ubicada justo al borde del camino, parecía diferente. A medida que se acercaba, comenzó a notar formas más definidas. Se detuvo. Entre los patrones naturales de erosión, musgo y grietas, surgía claramente la imagen de un rostro humano. No cualquier rostro. Era la clásica representación de Jesucristo. Con barba, ojos serenos y la sombra de una corona de espinas apenas esbozada, la figura parecía mirar directamente hacia ella. El asombro la dejó inmóvil. En su interior, algo se quebró. Sintió una mezcla de temor, reverencia y gozo inexplicable. Tomó su teléfono, enfocó la piedra y grabó un breve video en el que detallaba los contornos de la imagen, subrayando con su voz temblorosa los rasgos que coincidían con las representaciones tradicionales del Salvador. Más tarde, al compartir su experiencia con un medio local, explicó que durante toda la caminata había estado orando en silencio, pidiendo guía y reafirmación en su fe. Para ella, ese rostro en la piedra no era una coincidencia, era una respuesta. Jesús representado en mural bizantino en Shivta, Israel. ¿Y si la imagen más antigua de Jesús no se parece en nada a lo que imaginamos? En el corazón del desierto del Negev, al sur de Israel, un grupo de arqueólogos descubrió en la aldea bizantina de Shivta una pintura mural que desafió siglos de tradición iconográfica.
Este hallazgo no solo sorprendió por su antigüedad, sino por lo que revelaba: un rostro de Cristo completamente diferente al que hemos conocido a través de siglos de arte cristiano occidental. El sitio, un asentamiento agrícola que floreció entre los siglos IV y VII, había sido objeto de excavaciones intermitentes durante décadas. Pero fue en el año 2018 cuando un equipo israelí, al limpiar una pared cubierta por capas de polvo y sedimentos, encontró un fragmento de mural que aún conservaba color. Entre las líneas deterioradas por el tiempo, emergía la silueta de un joven con cabello corto y rizado, rostro alargado, nariz prominente y sin barba. Según los investigadores, era una representación clara de Jesucristo. La pintura, aunque erosionada, mostraba a Jesús durante su bautismo en el río Jordán, al lado de una figura que se presume es Juan el Bautista. Pero lo que más llamó la atención fue la representación facial. No había manto blanco, ni melena dorada, ni la habitual mirada beatífica. Era un Cristo cercano al aspecto semita, más realista, más humano, y acorde con los rasgos de un hombre nacido en Medio Oriente hace más de 2000 años. Jesús en deslizamiento de tierra en Putumayo, Colombia, 2015. ¿Qué puede hallar el alma en medio de la tragedia? En abril del año 2015, Putumayo, una región montañosa del sur de Colombia, fue escenario de un deslizamiento de tierra devastador. Las intensas lluvias, comunes en esa época del año, saturaron el suelo hasta provocar una luz que arrasó con viviendas, caminos y parte de la vida cotidiana de los habitantes del área. El lodo cubrió todo a su paso, dejando un paisaje desolador, casi lunar, y una comunidad herida por la pérdida. Pero fue precisamente en ese terreno destruido donde ocurrió algo que muchos interpretaron como un consuelo celestial. Entre los escombros, alguien notó algo extraño en una pared natural de tierra. A medida que más personas se acercaban, el rumor creció. Allí, en la ladera desnuda, se delineaba la silueta de un rostro humano. No uno cualquiera, sino uno que muchos identificaron inmediatamente como el rostro de Jesucristo. Con rasgos suaves y mirada serena, emergía desde la textura húmeda del terreno con una claridad que desafiaba toda explicación racional. Jesús aparece entre nubes en Agrípoli, Italia. ¿Puede un rayo de luz transformarse en epifanía? En la apacible ciudad costera de Agrípoli, al sur de Italia, un atardecer cualquiera de otoño se convirtió en una experiencia espiritual para miles de personas gracias a una simple fotografía. Alfredo Lobruto, un residente local de carácter reservado, salió a pasear con su cámara en mano, como hacía con frecuencia. La belleza del sol hundiéndose en el mar Tirreno lo fascinaba, pero aquella tarde captó algo que ni él mismo pudo creer al principio. Algunos la comparaban con la famosa estatua del Cristo Redentor en Brasil. Otros aseguraban que era una manifestación directa del cielo. El debate estalló. Meteorólogos intentaron explicar el fenómeno como una mezcla de nubes cumuliformes con iluminación diagonal y partículas suspendidas. Sin embargo, esa lógica no detuvo a quienes encontraron en la foto algo más profundo. Jesús en las nubes de Filipinas. ¿Puede una imagen en el cielo ser suficiente para transformar el corazón de un país entero, aunque sea solo por un instante? En Filipinas, un país de profunda fe católica y marcado por intensas tradiciones religiosas, este tipo de pregunta no es extraña. La gente allí está acostumbrada a ver lo divino en lo cotidiano, en los templos, en las estampas, en los rezos que se escuchan incluso desde los altavoces callejeros. Pero nada preparó a los habitantes de Agusan del Norte, una provincia en la isla de Mindanao, para lo que ocurrió aquella tarde en que el cielo decidió abrirse, como si quisiera mostrar algo que solo podía describirse como celestial. La silueta se asemejaba a las representaciones tradicionales de Jesucristo: túnica larga, brazos extendidos, rostro sereno y cabellos largos ondeando suavemente, como impulsados por una brisa celestial. Algunos vieron incluso la forma de una cruz en la nube contigua.
completando así una escena que muchos consideraron un mensaje del cielo. Jesús en un árbol durante la pandemia, Magangué, Colombia. ¿Qué sucede cuando, en medio del miedo, la incertidumbre y el aislamiento, aparece una figura que parece desafiar todo lo racional y ofrece consuelo sin palabras? En el año 2020, mientras el mundo se paralizaba por una pandemia que obligó a millones a encerrarse en sus hogares, un árbol en Magangué, un municipio del norte de Colombia, se convirtió en el inesperado refugio espiritual para decenas de creyentes. La historia, aunque sencilla en su desarrollo, estremeció a una comunidad entera y se expandió rápidamente más allá de las fronteras nacionales. Un tronco vertical se erguía como cuerpo, y dos ramas extendidas se abrían de forma horizontal, recordando con asombrosa precisión la forma de una cruz. En el centro, un nudo de la corteza tenía la forma de un rostro cabizbajo, con lo que muchos identificaron como una corona de espinas. No tardaron en llegar los celulares, las fotos, los videos y, por supuesto, los susurros de que aquello no era una coincidencia. Jesús en un tanque de aceite, Fostoria, Ohio, 1986. ¿Puede un tanque industrial convertirse en escenario de lo divino? A veces, las señales más inesperadas aparecen justo donde el espíritu humano menos las espera, entre lo gris, lo rutinario, lo industrial. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el pequeño pueblo de Fostoria, en el estado de Ohio, durante el año 1986. Un lugar conocido más por sus fábricas que por sus visiones celestiales se convirtió, casi de la noche a la mañana, en un punto de peregrinación que atrajo a miles de personas. Todo por una aparición que parecía haber sido pintada directamente por el cielo sobre una superficie de acero frío y funcional. Todo comenzó un día cualquiera, cuando un empleado de la compañía Standard Oil ingresó a las instalaciones para realizar un chequeo rutinario. Al acercarse a uno de los tanques de almacenamiento, algo captó su atención. Había una mancha de aceite en la parte superior del cilindro, algo habitual dadas las condiciones del lugar, pero esta mancha no era como las demás. Desde cierta distancia y bajo una iluminación particular, la figura adquiría forma. No era abstracta, no era confusa, era clara. Jesús en el monumento del 11 de septiembre, Hoboken, Nueva Jersey. ¿Puede el dolor colectivo de una nación encontrar consuelo en una figura que aparece solo por un instante, entre luces que rozan el cielo? Para muchos de los que estuvieron presentes en la ceremonia conmemorativa del aniversario del atentado del 11 de septiembre, en Hoboken, Nueva Jersey, la respuesta fue un sí silencioso, casi sagrado. Aquel día, el cielo se convirtió en un escenario de reflexión, y entre los haces de luz del memorial, surgió una imagen que dejó a todos sin aliento. Podía distinguirse una figura humana en el centro del resplandor, con brazos extendidos, cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y una túnica vaporosa delineada por el contraste entre luz y sombra. La silueta recordaba con una precisión inquietante a la figura clásica de Jesucristo. La foto fue tomada por Richard McCormack, un ex reportero local que se encontraba en el lugar. Él mismo quedó desconcertado con el resultado. «No vi nada extraño al tomarla», declaró después, «pero al revisarla, sentí algo que no puedo describir».